Me llamo Andrés Perdomo. Tengo 62 años y desde hace 3 décadas cargo con un secreto que me ha destrozado lentamente, como termitas que roen la madera hasta que todo se derrumba. Corría el año 1995. Yo era el jardinero y encargado de mantenimiento en el Hogar Santa Inés del Corazón Puro, un internado para niñas huérfanas dirigido por religiosas en un pueblo olvidado de Colombia. Aquel lugar, por fuera, era hermoso, jardines cuidados, capillas limpias, niñas en uniforme cantando alabanzas. Pero por dentro escondía un infierno. La hermana Emilia era la superiora. Una mujer de rostro severo, siempre de hábito impecable, con una voz que helaba la sangre. Decían que tenía mano dura, pero lo que yo vi iba mucho más allá. Todo comenzó una tarde de octubre. Llovía con fuerza y yo buscaba una escoba en el cuarto de herramientas que quedaba justo frente al pasillo de las celdas donde dormían las niñas castigadas. Escuché un llanto ahogado, algo apenas perceptible bajo la lluvia. Me acerqué en silencio. La puerta de una de las celdas no estaba bien cerrada. La dejaban entreabierta, como si supieran que nadie se atrevería a mirar. Pero yo miré. Que Dios me perdone por no haber hecho más. Miré por la rendija y la vi. La hermana Emilia sostenía a una niña por los brazos. Le hablaba con una dulzura enfermiza, mientras le frotaba los muslos con un paño húmedo, y le decía que Dios la estaba limpiando de sus pecados. La niña tenía apenas 7 u 8 años. Lloraba. No gritaba, no se movía. Solo lloraba. Me congelé, y luego, huí. No dije nada. No hice nada. Me dije que tal vez había malinterpretado lo que vi. Me convencí de que no era asunto mío. Pero en el fondo, sabía. Sabía lo que estaba pasando. Y no fue la última vez que lo vi. Una semana después, otra niña apareció con moretones en los brazos y una marca extraña en la espalda. Las otras niñas no decían nada. Tenían miedo. Yo también. Pero mi miedo era cobarde, el de ellas era terror verdadero. Meses después, intenté hablar con el padre Gabriel, el cura del pueblo. Me recibió en la sacristía, cerró la puerta y me escuchó sin interrumpirme. Al terminar, bajó la mirada y me dijo: hermano Andrés, no comprendes. No puedes acusar sin pruebas. La hermana Emilia es una sierva de Dios. Si hablas, destruirás una obra santa. Guarda silencio. Ora por ellas. Ese día entendí que la iglesia lo sabía. Y no iba a hacer nada. 30 años han pasado desde entonces. 30 años viendo cómo la hermana Emilia era ascendida, enviada a otros conventos, incluso condecorada por su labor con las niñas necesitadas. 30 años con pesadillas, con el rostro de esa niña mirándome en sueños, preguntando por qué no la salvé. Hoy he decidido hablar, porque ya no me importa lo que me pase, porque la verdad debe salir a la luz, aunque arda como el infierno. Me costó muchos años aceptar que lo que hice, o mejor dicho, lo que no hice, también fue una forma de violencia. El silencio también hiere, también mata el alma de quien lo sufre y de quien lo guarda. Comencé a escribir lo que vi en un cuaderno. Día tras día, anotaba recuerdos, nombres, detalles. Al principio me temblaban las manos, como si cada palabra que escribía fuera una traición. Pero luego entendí que era un acto de justicia. Tenía que dejar constancia, aunque nadie me creyera. En 2015, 20 años después de los hechos, vi una noticia en el periódico local. La hermana Emilia había sido nombrada directora de una nueva fundación para niñas abusadas. Se me revolvió el estómago. Estaba envejeciendo, yo lo sabía. Y con cada arruga, el peso de ese secreto se hacía más insoportable. Un día, impulsado por la desesperación, llamé a una emisora cristiana.
Pedí no decir mi nombre. Conté parte de la historia, como si fuera un testimonio ajeno, como si hablara de otro. El locutor me respondió con un versículo: la verdad os hará libres. Pero no me sentí libre. Sentí miedo. Miedo de que alguien supiera que era yo. Pero la semilla estaba sembrada. Semanas después, una mujer me buscó. Se llamaba Lucía. Tenía unos 30 años. Me encontró en el parque del pueblo. Me dijo con voz temblorosa: ¿usted trabajó en el hogar Santa Inés en los 90? Asentí, sin atreverme a hablar. Yo estuve allí. Tenía 7 años. Usted fue el único adulto que alguna vez me sonrió. El mundo se me vino abajo. Lucía era una de las niñas. Una de las víctimas. Y ahora estaba frente a mí, hecha mujer, pero rota por dentro. Hablamos durante horas. Me contó su vida, sus traumas, sus intentos de suicidio, su rabia contra Dios. Me dijo que cuando escuchó ese testimonio anónimo en la radio, supo que no estaba loca, que lo que vivió fue real, que alguien más lo vio. Y ahí tomé la decisión. Iba a hablar. Con nombre, con rostro, con todo lo que sabía. Ya no se trataba de mí. Se trataba de ellas, porque el silencio, cuando protege al mal, también es un pecado que clama justicia al cielo. No dormí esa noche. Después de hablar con Lucía, cada sombra de mi casa parecía observarme. El silencio era más espeso que nunca. Sentía que algo se había despertado, no afuera, sino dentro de mí. La decisión estaba tomada. Al amanecer, tomé mi cuaderno y me dirigí a la capital. Tenía el nombre de un periodista que, según Lucía, había denunciado abusos en otros centros religiosos. Se llamaba Julián Ortega. Lo encontré en una oficina modesta, rodeado de papeles y tazas de café frío. Le mostré el cuaderno. No dije nada. Solo lo puse sobre su escritorio. ¿Qué es esto?, preguntó. 30 años de cobardía y ahora, quizá, un acto de justicia. Julián leyó en silencio durante más de una hora. Sus cejas se fruncían, sus labios se apretaban. Al terminar, me miró y me dijo: ¿está dispuesto a dar su nombre? Asentí. ¿A hablar ante cámaras, a enfrentar abogados, curas, amenazas? Volví a asentir. Ya no tenía miedo. Lo peor no era lo que me podía pasar. Lo peor ya me había pasado, vivir 30 años sabiendo y callando. Ese mismo mes publicaron el reportaje. Salió en televisión, en la web, en periódicos. Mi rostro aparecía, viejo y cansado, diciendo: vi lo que la hermana Emilia hacía, y lo escondí durante 30 años. No más. Y entonces, el infierno se abrió. Fui llamado por la fiscalía. Me interrogaron durante horas. Vinieron otras víctimas. Algunas hablaron. Otras no. Lucía fue valiente, dio su testimonio con el alma desgarrada. Otras 3 mujeres, ya adultas, rompieron su silencio también. La iglesia, por supuesto, respondió. Negaron todo. Dijeron que era una campaña contra la fe. Que yo era un hombre resentido. Que la hermana Emilia estaba enferma y no podía defenderse. Enferma. Justo entonces supe que estaba internada en una casa de retiro, cuidada por otras monjas, lejos de la justicia de los hombres. Pero algo había cambiado. La gente empezó a creer. Porque los detalles coincidían. Porque el miedo ya no era más fuerte que el dolor. Recibí amenazas. Me rompieron las ventanas de la casa. Me gritaron traidor en la calle. Algunos feligreses me acusaron de atacar a la iglesia. Pero también recibí cartas, llamadas, mujeres llorando por teléfono, agradeciendo. Exalumnas que me decían: yo también vi cosas.
Yo también callé. Un día, al salir del supermercado, una señora se me acercó con lágrimas en los ojos. Me abrazó sin decir palabra. Solo me abrazó. Ese día lloré como no lo hacía desde niño, porque por primera vez no me sentí solo. El día del juicio llegó más rápido de lo que esperaba, pero no más rápido de lo que temía. Lucía y yo fuimos citados como testigos principales. Nos dieron asientos en la primera fila, frente al estrado donde se sentaría el juez. A la derecha, los abogados de la iglesia. A la izquierda, un grupo de defensores públicos que representaban a algunas víctimas, y Julián, que pidió asistir como observador. En el centro, un asiento vacío, el de la hermana Emilia. No compareció. Un certificado médico decía que no podía presentarse, demencia senil avanzada, decía el documento. Fue la primera vez que sentí que el infierno no solo ardía, sino que también sabía esconderse tras sotanas blancas y firmas legales. El juez, sin embargo, decidió seguir adelante con el proceso. Porque aunque la hermana Emilia no estaba, las voces de sus víctimas sí. Lucía habló con la dignidad de quien lleva heridas abiertas, pero no su pura odio. Narró su infancia con precisión quirúrgica, los gritos, los toques indebidos, las amenazas camufladas de oraciones. Cuando terminó, un silencio sepulcral se apoderó de la sala. Luego me tocó a mí. Respiré hondo. No usé papeles. Solo hablé. Confesé mi silencio, mis temores, mis noches de insomnio. Dije sus nombres, las niñas, los sacerdotes que sabían, las monjas que miraban para otro lado. El fiscal me escuchó con atención. Los abogados de la iglesia tomaban notas sin levantar la vista. El juez solo me miró, como si viera algo más que un testigo, como si viera un alma buscando redención. Los días siguientes fueron un desfile de dolor. Una exnovicia relató cómo fue expulsada cuando intentó denunciar lo que vio. Otra mujer, ahora madre de 3 hijos, lloró al recordar cómo la castigaban por mentir, cuando solo estaba suplicando ayuda. Un sacerdote, ya retirado, testificó que él también sabía, pero que el obispo le ordenó callar por el bien de la comunidad. Afuera, en la calle, la presión crecía. Algunos grupos rezaban el rosario pidiendo justicia divina. Otros pedían cárcel para los encubridores. Y otros simplemente pedían la verdad. Yo solo pedía que alguien escuchara con el corazón abierto. El juicio se extendió por semanas. La iglesia presentó testigos que intentaron pintar a la hermana Emilia como una santa que dedicó su vida a los pobres. Llevaron fotografías, cartas, testimonios de exalumnas agradecidas. Pero el juez, con una serenidad que agradezco hasta el día de hoy, dijo en una audiencia: una obra buena no borra una mala. Una flor en el jardín no niega la existencia de una tumba. La frase se volvió viral. Y la gente empezó a entender que lo que estaba en juego no era la fe, sino la justicia. Y entonces llegó el día de la sentencia. Aunque Emilia no estaba, el juez dictó un fallo simbólico pero histórico. La reconocía como responsable de múltiples actos de abuso y encubrimiento, pero debido a su estado mental y su edad, no iría a prisión. Sin embargo, ordenó abrir una investigación interna a todos los que supieron y callaron. El país quedó en shock. Obispos fueron citados a declarar. Archivos fueron abiertos. Monjas retiradas fueron interrogadas. Por primera vez, la iglesia no podía esconderse. Y sin embargo, no todo fue celebración. Al día siguiente, alguien prendió fuego a la puerta de mi casa. Un papel quemado quedó en el suelo: traidor a Dios. No lo tomé como amenaza. Lo tomé como confirmación de que el infierno existe y está más cerca de lo que creemos. Pero también, ese mismo día, recibí otra carta. Escrita a mano, con letra temblorosa. Decía: gracias por no haberte llevado el secreto a la tumba. Gracias por haber hablado. Ahora,
puedo dormir en paz. No tenía firma, solo una pequeña cruz dibujada al final. Han pasado 3 años desde aquel juicio. El tiempo no ha borrado las cicatrices, pero les ha dado forma. Las ha moldeado en algo nuevo. Algo que, aunque duele, también sostiene. Lucía decidió fundar una organización. La llamó Voces que Sanan, un lugar para víctimas de abuso dentro de instituciones religiosas. Al principio, eran 5 mujeres reunidas en una sala prestada por una parroquia progresista. Hoy, tienen oficinas en 3 ciudades. Yo la acompañé muchas veces, pero ella es la luz de ese proyecto. No hay una sola vez que la vea hablar sin pensar. Dios le dio el valor que yo no tuve durante 30 años. Por mi parte, escribí un libro. No fue fácil. Revivir cada detalle, cada noche en vela, cada mirada de Emilia, cada vez que pude haber hecho algo y no lo hice, fue como volver a atravesar el fuego. Lo titulé El silencio que me devoró. No busqué fama. Solo quería dejar constancia, y aunque no fue un éxito comercial, se convirtió en lectura obligatoria para seminarios de formación pastoral en mi país. Nunca volví a pisar esa iglesia, pasé una sola vez por fuera. Estaba cerrada. Un cartel decía reformas estructurales. Pero yo sabía la verdad, no eran las paredes lo que necesitaban reformas, era el alma de esa institución. Muchos me preguntan si sigo creyendo en Dios. Sí, pero no en el que me enseñaron allí dentro. No en el que castiga el llanto de los inocentes mientras bendice las manos de los poderosos. Creo en el Dios que estaba en los ojos de Lucía cuando enfrentó al mundo. En el que sostenía mi mano cuando ya nadie más lo hacía. En el Dios que ama la verdad, aunque duela. La hermana Emilia murió 1 año después del fallo. Nunca volvió a hablar. Nunca pidió perdón. Su funeral fue discreto. Solo asistieron 3 monjas y un sacerdote. Lucía y yo encendimos una vela esa noche. No por ella, sino por cada niña a la que ella les apagó la inocencia. Hoy, camino con más ligereza. Todavía hay quienes me insultan. Todavía recibo miradas de desprecio en ciertos barrios. Pero hay algo que me sostiene más fuerte que cualquier amenaza, la certeza de haber hablado. Hay un lugar, detrás de la sede de Voces que Sanan, donde plantamos un árbol. No tiene placa. No dice nombres. Solo crece, y cuando alguien pregunta qué representa, respondemos, aquí enterramos lo que ya no somos. Víctimas en silencio. Ahora, somos memoria viva.